En esta presentación vamos a comenzar a desarrollar el tema del lenguaje. Tenemos que decir que el lenguaje es un tópico de interés de múltiples disciplinas, entre las cuales podemos mencionar, por ejemplo, la psicología, la sociología, la lingüística, la historia, la política, la biología. Podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué tantas disciplinas tienen interés en estudiar al lenguaje? Bueno, justamente porque el lenguaje es una de las características diferenciadoras en relación al animal y es justamente el lenguaje lo que nos hace más humanos. Igualmente nosotros, dentro de este conjunto de enfoques, vamos a establecer algunas caracterizaciones desde el punto de vista de la lingüística y de la neuropsicología, que son las disciplinas que están más cerca del encuadre teórico de nuestra asignatura. ¿Qué es lo que podemos entender por lenguaje? El lenguaje es una función cortical superior vinculada a la comunicación y al pensamiento, que se caracteriza por la habilidad para codificar, decodificar e interpretar elementos semánticos y sintácticos de los signos. Otra definición establece al lenguaje como un proceso psicológico superior complejo, social en su origen, mediatizado en su estructura, consciente y voluntario por su forma de funcionar. Estas dos conceptualizaciones del lenguaje son muy ricas en relación a los significados que cada una de ellas tiene. De la primera conceptualización vamos a rescatar la idea del lenguaje como una actividad que está vinculada a la comunicación y al pensamiento. Es decir, es una función que nos permite llevar adelante la comunicación y nos permite también pensar. De la segunda definición vamos a recuperar o a rescatar la idea del lenguaje como un proceso superior. Vamos a detenernos un momento en el lenguaje como una función superior. Para esto vamos a hacer referencia a las ideas desarrolladas por la psicología sociohistórica, cuyo representante fue Lev Seminovich Vygotsky, quien en la segunda y tercera década del siglo XX, en Rusia, desarrolló la psicología sociohistórica y a partir de ella el concepto de funciones superiores. Veamos cuáles son las características. En principio, hay que decir que las funciones superiores son procesos exclusivamente humanos, no son compartidos con los animales. En este caso, estamos hablando del lenguaje. Otra característica es que se constituyen en la vida social, es decir, para que se desarrollen, para que se internalicen, hace falta un contexto social, ¿sí? No pueden aparecer en un organismo o en un humano en situación de aislamiento. Otra característica es que a partir de los procesos superiores es posible regular la acción a partir de utilizar lo que se denominan instrumentos de mediación. ¿Qué son los instrumentos de mediación? Los instrumentos de mediación son de dos tipos, las herramientas y los signos. Las herramientas son objetos creados por el hombre que tienen la finalidad de transformar el medio, de transformar el mundo. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un martillo,
Bueno, el martillo es una herramienta que fue fabricada a partir de la idea de aumentar la fuerza de la mano y aumentar también la precisión de la mano, ¿sí? Entonces, este es un objeto que sirve para transformar el objeto. Y también, como instrumento de mediación, están los signos. Pongamos un ejemplo. Supongamos que el informe meteorológico anuncia que mañana, durante la mañana, va a haber una temperatura de -2 grados. ¿Sí? Bien. Cuando llega el día de mañana, yo no necesito salir afuera y tener la experiencia sensible de la temperatura para darme cuenta que hace frío, sino que con el solo hecho de poder leer la temperatura, ¿sí?, ya puedo representar esa idea, ¿sí?, a través del signo y saber que hace frío. Otra característica es que los procesos superiores aumentan el control voluntario y consciente del comportamiento. Esto lo podemos explicar a partir del ejemplo anterior. Sabiendo que hace mucho frío, entonces puedo orientar mi comportamiento y antes de salir a la calle me abrigo mucho, ¿sí? O sea, estoy de algún modo como regulando mi comportamiento a partir de una información que me da el signo lingüístico. Por su parte, esta teoría sociohistórica, Vygotsky, va a hacer una diferenciación entre procesos superiores rudimentarios y procesos superiores avanzados. Cuando se habla de procesos superiores rudimentarios, estamos haciendo referencia a aquellos procesos o aquellas funciones que se adquieren en el contexto de las prácticas sociales, como por ejemplo el lenguaje oral. Esto quiere decir que una persona va a hablar la lengua materna por el solo hecho de estar incluido en una comunidad de hablantes. El hecho de recibir estímulos lingüísticos, que son sociales, como decía antes, va a producir la aparición del lenguaje. Pero hay otro tipo de procesos superiores que son los denominados avanzados, que solo se adquieren en contextos formales de enseñanza. Por ejemplo, el lenguaje escrito. Para aprender a leer, para aprender las operaciones matemáticas, que sería otro ejemplo, en general necesitamos que alguien nos enseñe esto, ¿sí? No lo aprendemos por estar sentados en un banco de la plaza, diríamos. Tendríamos que ir a la escuela y estar en un proceso formal de enseñanza y de aprendizaje. Acá es importante tener en cuenta que las oportunidades educativas de que disponga una persona o un grupo de personas hacen diferencia en relación a la posibilidad de desarrollo de los procesos superiores avanzados. Una persona que tiene una restricción en su educación, en sus oportunidades educativas, va a tener menor desarrollo de los procesos superiores avanzados. Por eso es que se plantea que la educación es un derecho humano. En relación a las características del lenguaje que venimos desarrollando, entonces decimos que es un proceso mental superior y que reúne 3 dimensiones. Es una forma de comunicación social, es un instrumento
para la actividad intelectual, en tanto nos permite pensar, es un método de organización de la actividad. En tanto, mediante el lenguaje, nosotros podemos establecer planes, secuencias, pasos, para llevar adelante una actividad. Por ejemplo, decir, bueno, primero esto, después esto, ahora tal otra cosa. Bien. También el lenguaje puede tener una función excitatoria o una función inhibitoria como estímulo. Por ejemplo, si yo digo, dale, ahora, vamos, ahí estoy utilizando el lenguaje para promover una actividad, excitar sería, promover una actividad. Pero si yo digo, por ejemplo, no, cuidado, para, estoy usando el lenguaje en un sentido contrario al anterior. Estoy promoviendo la inhibición de un comportamiento o de una acción. Entonces, la idea de esta placa es recuperar el lenguaje como una función que permite llevar adelante la regulación del comportamiento. Vamos a introducir ahora la perspectiva lingüística a partir de las ideas de Ferdinando Saussure. Saussure fue un lingüista suizo que se lo conoce como el fundador de la lingüística moderna. Hace casi ya 100 años, en 1922, un grupo de sus discípulos publicó sus apuntes de clase con el nombre de Curso de Lingüística General. Esta obra es importante en la historia de la lingüística porque Saussure acá define al lenguaje y define al signo lingüístico. Nos vamos a detener en estos dos conceptos. Saussure dice que el lenguaje es un sistema de signos. ¿Qué quiere decir sistema de signos? Cuando hablamos de sistema, estamos haciendo referencia a que un signo siempre se define a partir de otro signo. Por ejemplo, si yo digo lámpara, me estoy refiriendo a un objeto que sirve para iluminar. Si tengo que definir iluminar, tengo que decir que iluminar es echar luz. Y así sucesivamente. Quiere decir que siempre para definir un signo tengo que utilizar otros signos, como si fuera, diríamos, una cadena permanente dentro del diccionario, donde una palabra me lleva a la otra, donde un signo me lleva a otro. También Saussure dijo que definió al signo lingüístico como una entidad que tiene dos caras, el significante y el significado, o dos aspectos. Cuando se habla de significante, se hace referencia a lo que sería la traza material del signo. Por ejemplo, en el lenguaje oral, cuando pronuncio la palabra mesa, estoy usando el significante en la oralidad. Si escribo la palabra mesa, estoy usando el significante en la escritura. Entonces, el significante se refiere al aspecto material, a la traza material del signo. En la oralidad, el significante es efímero, es pasajero. Cuando yo pronuncio una palabra, la escucho, pero esa sonoridad se pierde al pronunciar la palabra siguiente, y así sucesivamente
es reemplazada una por otra. Y el significado se refiere al concepto que ese significante evoca. Por ejemplo, si yo digo mesa en la oralidad o escribo mesa en la escritura, me remite a un significado que tiene que ver con que estoy designando un mueble, ¿sí? Entonces la palabra mesa es el significante, cuyo significado es el concepto de mesa, que tiene que ver con un mueble, ¿sí? Por el otro lado, Saussure también expresa que hay dos dominios. Está el dominio de la lengua, que es un dominio social, que pertenece al conjunto de los hablantes de una lengua. Por ejemplo, el idioma castellano, a nivel de la lengua, es patrimonio del conjunto de los hablantes de la lengua española. Y por el otro lado está el habla, que es el dominio individual del idioma, que se lleva adelante mediante actos de habla. Una persona no tiene todo el patrimonio de la lengua a la que pertenece. Conoce una parte de ella y utiliza una parte también de ella. Entonces, recordemos que el lenguaje para Saussure es un sistema de signos que expresa significados y que contiene ideas. En la perspectiva neuropsicológica, tenemos que recuperar la idea del lenguaje como una función superior vinculada a la comunicación por un lado y al pensamiento por el otro. En esta perspectiva reconocemos o diferenciamos diferentes sistemas. El primer sistema se llama sistema fonológico, que está referido a los sonidos del lenguaje. En el sistema fonológico reconocemos al fonema como la mínima unidad de la lengua. Por ejemplo, el fonema R lo pronunciamos como RR. Ese es el sonido del fonema. El fonema G lo pronunciamos como GR. Ese es el sonido del fonema. Entonces, el sistema fonológico tiene que ver con los sonidos que tienen los fonemas dentro de nuestra lengua. Después está un segundo sistema, que es el sistema léxico-semántico, que está referido a los significados y al modo en cómo se organizan los significados, ¿sí? Está referido al significado de las palabras. Existen diferentes tipos de palabras: los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, las preposiciones, ¿sí? Está también el sistema morfosintáctico, que está referido a la estructura gramatical de la lengua, con las diferentes reglas de producción, para producir expresiones lingüísticas correctas. Por ejemplo, si yo tengo una oración como esta, esta oración, yo digo, estoy mirando por la ventana, y no digo, ventana, la mirando estoy por. La primera construcción resulta correcta, o mucho más correcta, que la segunda. ¿Por qué? Porque el sistema morfosintáctico nos da las reglas de combinación
para producir expresiones lingüísticas correctas, ¿sí? Entonces, la estructura sintáctica más simple que tenemos en nuestra lengua es la de sujeto, verbo y predicado, que es este sistema es el que nos permite generar oraciones ordenadas y que tengan un sentido. Y por último, tenemos el sistema pragmático, que hace referencia al lenguaje en uso. Esto quiere decir que el modo de hablar depende del contexto comunicativo en que nos encontremos. No hablamos siempre de la misma forma, de la misma manera. Por ejemplo, si yo estoy con un grupo de amigos, utilizo un lenguaje coloquial, un lenguaje distendido. En cambio, si yo estoy dando una clase, como en este momento, trato de utilizar un lenguaje preciso, un lenguaje más formal, un lenguaje más académico, tratando de usar términos correctos, ¿sí? Entonces, el nivel pragmático refiere a la posibilidad de adecuar al discurso de acuerdo al contexto comunicativo en el que una persona se encuentra. Perdón. A su vez, vamos a destacar lo que son los componentes del lenguaje. En este sentido, vamos a diferenciar dos tipos: el aspecto gestual y el aspecto prosódico, y son dos aspectos que acompañan al discurso o a lo que se dice. El aspecto gestual está representado por los movimientos del cuerpo y las expresiones faciales que acompañan aquello que se dice. Los movimientos del cuerpo señalan actitudes, las expresiones faciales señalan también emociones. Por ejemplo, si nosotros vemos una persona que está hablando con los brazos en jarra frente a otro, nos damos cuenta que esa persona está enojada y que está manifestando su enojo. Y el aspecto prosódico se refiere a la melodía de la voz, a las inflexiones que se utilizan. Por ejemplo, una cosa es que yo diga, ¡qué bonito! En este caso, la prosodia de mi discurso está transmitiendo una aprobación respecto de algo que estoy viendo, que me están mostrando, o que está sucediendo. En cambio, si yo dijera, ¡qué bonito, eh! En ese caso, la prosodia de mi discurso está transmitiendo una desaprobación, un reto, algo con lo que no estoy de acuerdo. Entonces, lo gestual y lo prosódico acompañan a estos sistemas que habíamos enunciado en la placa anterior y transmiten un contenido emocional en el discurso o en el lenguaje. Vamos a citar a Sperry, que en la década del 60 estableció un procesamiento diferencial de los aspectos lingüísticos según estuviera a cargo del hemisferio izquierdo o del hemisferio derecho. Sperry planteó que el hemisferio izquierdo es dominante en el procesamiento de aspectos semánticos y morfológicos, en tanto que el hemisferio derecho es dominante en el procesamiento de los aspectos paralingüísticos, como lo son lo gestual y lo prosódico. Hagamos un resumen de esta presentación. Comenzamos estableciendo al lenguaje como una función vinculada
a la comunicación y al pensamiento. Situamos al lenguaje como una función superior en el contexto de la teoría sociohistórica y subrayamos la importancia de los procesos psicológicos superiores avanzados en relación a la educación. Recorrimos los sistemas del lenguaje, esto es, el sistema fonológico, el morfosintáctico, el semántico y el pragmático. Hicimos una descripción del aspecto gestual y del aspecto prosódico. Introdujimos también la perspectiva lingüística, que tiene como principal aporte la conceptualización del lenguaje y la definición del signo lingüístico. Muchas gracias por tu atención.